Bienvenidas y bienvenidos a Baraka en el Aire. ¿Preparados para sumergirse en los misterios de los lenguajes sagrados? Mi nombre es Gastón y estoy feliz de acompañarlos otra vez, nuevamente, en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros. De ustedes y nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente de Instagram, la gente de Facebook, la gente de YouTube, la gente que va entrando por las distintas redes de Mantra FM? Tenemos a la gente que también entra por el Instagram de Escuela Baraka, que les recomiendo pasarse cuando puedan al Instagram o a cualquiera de las redes de Mantra FM para poder escuchar a los interesantes entrevistados que vamos a tener en el día de hoy. ¿Me escucha bien? Muy bien, y para nosotros hoy es 23 de octubre de 2024, no sé si nos estás viendo en diferido o en directo. Es el programa número 34. Hoy es 24, no 23, perdón. 24, me equivoqué acá. 24 de octubre de 2024, es el programa número 34 de Baraka en el Aire. Tenemos preparado un episodio filosófico, al que llamaremos el mensaje esencial de las tradiciones espirituales. El mensaje esencial de las tradiciones espirituales, ya que hoy vamos a tener el honor de charlar con un destacado tradicionalista argento. Quédate con nosotros para descubrirlo y no te olvides de dejarnos tus comentarios a través de las redes de Mantra FM 919, Instagram, Facebook, YouTube, con el hashtag Baraka en el Aire o Escuela Baraka o el hashtag que vos le quieras poner. Y si nos estás viendo en diferido, dale me gusta, que nos sirve mucho. También suscríbete al canal, dale clic a la campanita para enterarte de todas las novedades. Muy bien, y sin más vueltas, ya estamos arrancando. Entonces decíamos que el programa de hoy se llama el mensaje esencial de las tradiciones espirituales. Se dice que una tradición es un conjunto de costumbres, de creencias y conocimientos que se transmiten de generación en generación dentro de cierta comunidad, conservando así su identidad y cultura. Y que en el caso de las tradiciones espirituales, estos conocimientos corresponden a creencias y rituales, lo que conlleva una doctrina, que es el aspecto un poco más elástico de estas creencias, y un dogma, que es el aspecto más rígido, según el caso, ¿no? La palabra tradición deriva del latín tradere, que significa transmitir. Simplificando, su etimología es una palabra compuesta por tra, que significa a través, y dición, que significa dar, tradición, lo que implica dar a través, o justamente transmitir. Pero en la práctica, una tradición espiritual es mucho más que un conjunto de rituales y creencias, mucho más que una doctrina y sus dogmas. Cada tradición tiene dos dimensiones principales, esto es muy importante y se habla mucho, dos dimensiones principales en cada tradición. Un aspecto exterior o exotérico y un aspecto interior o esotérico. El exterior, exotérico, es lo que vemos, las normas y rituales que se manifiestan de forma visible como doctrina, mientras que el esotérico se refiere al conocimiento profundo que estos rituales cifran, reservado solo para quienes buscan la esencia interna de esa tradición. Por ejemplo, en el Islam está la Sharia, no sé si escucharon alguna ley islámica, que representa el aspecto exterior, mientras que el sufismo, no sé si conocieron, Rumi, los giradores, lo más conocido, es su dimensión esotérica. En la tradición judía, la cábala ocupa ese lugar de conocimiento interno. En el cristianismo podría ser el misticismo cristiano, el hermetismo, el que ofrece ese camino hacia lo divino más allá de la fe visible. En el budismo hay varias. Por ejemplo, una de las expresiones místicas de las tradiciones tibetanas es
el budismo tántrico, que busca la unión directa con lo sagrado a través de prácticas esotéricas. También pasa lo mismo en el taoísmo, el hinduismo y más tradiciones orientales, generalmente que contienen un aspecto exotérico y otro esotérico, vinculado a la meditación, a la experiencia directa. Aunque no siempre tienen una disposición clara, digamos, una distinción, no siempre tienen una distinción clara en los nombres para su aspecto interno y su aspecto externo, pero siempre está. Lo esencial es que todas esas tradiciones buscan guiar al individuo en su conexión con lo sagrado, a través de normas externas que, para que sean operativas, no solo cascarones vacíos, deben simbolizar algo profundo, conectando también así con una exploración interna y mística. Hoy vamos a hablar con un especialista destacado en esta materia de lo que son las tradiciones espirituales. Quédate con nosotros, no te lo podés perder. Muy bien, ya fueron entendiendo la gente que entró por el Instagram de Escuela Baraka, ya se fue pasando. Pásense a Mantra FM los que están en Instagram de Escuela Baraka. Bueno, y antes te decíamos que este es el 34º episodio de Baraka en el aire, y el arcano 34 de la baraja de Kier me lo dejé en la mochila, no se los voy a poder mostrar. Bueno, después veo si me puedo parar en algún momento y traerlo. 34 de la baraja de Kier, egipcio de Kier, que modera el programa de hoy, es la innovación. La innovación. Una lámina menor moderada por Neptuno, un astro que simboliza espiritualidad, aunque el título del arcano no es muy, digamos, sugestivo de tradición, pero el axioma trascendente, que es la máxima oracular que el autor del mazo de Kier, Jesús Iglesias Janeiro, nos convida, un gran tradicionalista también, es: largura de días hay en tu mano derecha y en la izquierda trabajo y honra. Nuevamente, ¿cuál es la máxima del arcano 34? Largura de días hay en tu mano derecha y en la izquierda trabajo y honra. Una frase proveniente justamente de la Biblia, específicamente del libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 16, y es atribuida a Salomón, tradicionalmente considerado, digamos, Salomón, tradicionalmente considerado el autor de los proverbios. Este versículo hace referencia a la sabiduría que contienen las tradiciones y las bendiciones que ofrece observarlas. Por ejemplo, en este caso, longevidad, trabajo y honor. Y además, hoy es 24 del 10 del 2024. Habíamos hecho mal el cálculo de la numerología previo, pensábamos que era 23, 24. Por lo tanto, el arcano es el 15, el diablo. Un arcano que generalmente viene a querer romper con las tradiciones, pero todas las tradiciones de alguna manera nos hablan del Belcebú y de cómo se establecen, y nuestra fortaleza espiritual se establece en una suerte de lucha, de rivalidad contra esas energías que tenemos que trascender, que superar, nuestro propio ego. Es como si estuviesen hechas esas tradiciones justamente para trascender y para poder utilizar la energía que utilizamos en nuestro ego, que desperdiciamos en esa pesadilla de que las cosas y que el mundo sea exactamente como nosotros queremos, utilizarla en nuestro favor espiritual. Excelentes energías arquetípicas que hoy nos guían para conocer más el mensaje esencial de las tradiciones espirituales. Muy bien, también tenemos la luna en Leo, hablando del diablo, ¿no? Hay una cuestión egocéntrica muy fuerte generalmente con la luna en Leo, difícil de trascender, pero lo interesante para este tipo de cuestiones como las tradiciones es que Júpiter está retrogradando. Júpiter se puso retrógrado y eso nos sirve mucho para este programa, para utilizar esa energía jupiteriana, que es justamente un astro de tradiciones, a veces hasta dogmático si se quiere, en esa retrogradación para revisar
de qué se tratan las tradiciones espirituales. Bien, y Baraka en el Aire es un programa de la Escuela Baraka de Lenguajes Sagrados. Vos podés estudiar o tener una lectura con nosotros. Para eso encontrarnos en www.escuelabaraka.com o en las redes como @escuelabaraka y seguinos. Y también podés vernos en directo y escribirnos todos los jueves de 10 a 11, que estamos en este momento, en Mantra FM 91.9. Además, no te olvides de dejarnos tus comentarios a través de las redes de Mantra FM 919 con el hashtag Baraka en el Aire, si querés. Y si nos estás mirando en diferido por YouTube, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Muy bien. Tenemos a la gente del Instagram de Baraka. Pásense al Instagram o a la red que ustedes quieran de Mantra FM. Busquen Mantra FM 919 y se pueden pasar ahí para los que están viendo ahora en directo por Instagram. Muy bien. Y en este viaje arquetípico de ustedes y nosotros, en este episodio que hemos denominado El mensaje esencial de las tradiciones espirituales, Leandro Manuel Pinkler es un destacado licenciado en letras de la UBA, docente de la Cátedra de Lengua y Culturas Griegas, investigador del CONICET, profesor asociado a la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino y la Fundación Vocación Humana. También es profesor del Malva y Literatura, director del Centro de Estudios Ariadna, autor de diversos libros, entre otros, La religión en la época de la muerte de Dios, interesante nombre, traductor de Sófocles y de textos de mitología griega, y colaborador en las ediciones españolas del Libro Rojo y los Libros Negros de Jung, entre otros tantos títulos de excelencia que no llegamos a abordar. Y hoy tenemos el gran honor de contar con él para que nos ayude a entender un poquito mejor cuál es el mensaje esencial de las tradiciones espirituales. Hola Leandro, buen día, muchas gracias por estar. Assalamu alaikum, muchas gracias. Asalamu alaikum. Muchísimas gracias a vos, es un honor. Gracias a vos, el honor es mío. Muy bien, ¿desde dónde nos estás escuchando y hablando? Estoy en la Lucila del Mar, un hermoso lugar del Partido de la Costa. Hermoso. Es una zona muy bendecida. Hermoso, sí, Es sí. un lugar muy tranquilo y hace varios años, alhamdulillah, gracias a Dios, nos vinimos a vivir con mi querida esposa Habiba. Y voy a Buenos Aires habitualmente, pero estoy gran parte del tiempo acá. Ese lugar es muy hermoso, tiene un muelle ahí precioso para comer algo. Hemos ido varias veces. Bueno, contanos, ¿qué es una tradición espiritual? Ayúdanos a entender qué es. Porque a veces se dicen muchas cosas, un dogma, a veces se habla mal, a veces se habla bien, pero ¿qué es? ¿De qué se trata una tradición espiritual? Bueno, vos lo comentaste desde la introducción. Pero si vamos al punto, las tradiciones espirituales han tenido siempre la función de recordar al ser humano cuál es su sentido en la existencia. El mensaje nuclear de todas las tradiciones espirituales es que el ser humano está dormido, pero que puede despertar. ¿A qué está dormido? Está claro, estamos caminando por la calle, trabajamos, votamos, tenemos hijos, pero ese estado está fundamentalmente tomado por la sugestionabilidad. La tradición espiritual es una carta que la humanidad despierta, le envía a la humanidad dormida para que recuerde lo que está adentro de su corazón. En realidad, a todos los pueblos, como se dice en el Islam, hubo 124.000 profetas. ¿Qué significa un profeta? Un profeta es un enviado de Dios, que le dijo a todos los pueblos les ha llegado el mensaje. Pero ¿qué ocurre? Nos lo olvidamos. Entonces, la tradición, como vos lo comentaste, a veces se puede malinterpretar, pero no nos vamos a ir por el lado de la malinterpretación, porque no es nuestro interés discutir, sí aclarar
tradición, como vos lo dijiste bien, de la estructura latina, viene de transmitir. Y tiene un prefijo trans, que significa que es algo dinámico. Ahí está el punto. Cuando le decís a la gente tradición, lo confunde con algo conservador. Y Claro. no es conservadorismo. La tradición es a revitalizar, a lugar y momento el mensaje. Y para eso, como lo ha dicho el gran tradicionalista, después lo introducimos, no importa, pongo aquí una foto como para recordarlo, Buenísimo, el gran tradicionalista René Guénon, buenísimo. cuando la tradición es como una antorcha que se pasa, y una antorcha tiene que estar prendida con fuego. Ujú. Cuando se pasa la antorcha, pero se apagó la antorcha, se pasa un palo, y un palo seco ya no dice nada. René Guénon, que murió en 1951, sus últimos años vivió en Egipto, con el nombre de Abdel Wahid Yahya, Juan el servidor de la unidad, se convirtió al Islam y su crítica al mundo moderno fue que en realidad las civilizaciones, entiéndase bien, no toda la gente, sino la civilización europea occidental, como se muestra claramente, hace rato que pasa una antorcha que está apagada. Y por Mm. eso es necesario abrirse a las auténticas tradiciones espirituales. Y por eso llamamos a la continua búsqueda, porque las tradiciones están ahí, están vivas, no son cosas del pasado. Ujú. Muy interesante, sabes que me encantó todo lo que dijiste, pero esto de que es una carta, un mensaje, una epístola, las tradiciones entre el mundo despierto, los que están despiertos, y la gente y los que estamos, digamos, dormidos. ¿Se podría decir que o que hay un mensaje general de las tradiciones espirituales más allá de sus diferencias? Después vamos también a hablar un poquito, profundizar un poco en lo que dijiste al final, súper interesante, de esta antorcha apagada que a veces se pasa, ¿no? Que es como, yo lo nombré como una cáscara vacía, una cáscara sin contenido. Pero primero quería profundizar en lo que decías primero. ¿Este sería el mensaje general de las tradiciones, se podría decir, o hay más? El mensaje, llamémoslo esencial, como vos utilizaste bien la palabra, esencia es lo que toca al ser. Bueno, hay un sucesor de René Guénon, que se llama Fritz Schwann, que tiene un texto, es claro el texto, que es la unidad trascendente de las religiones. Aquí hay una cuestión. La palabra tradición es más amplia que religión. Cuando decimos religión, justamente por haberse apagado la antorcha, mucha gente tiene rechazo a la palabra religión, porque tuvo malas experiencias de chiquita, con qué sé yo, con la escuela de monjas, qué sé yo, eso. Pero las tradiciones se fueron transmitiendo justamente en forma de religión, se puede decir así, pero religión es una palabra latina, muy occidental, y en forma de sabidurías. Por ejemplo, el taoísmo en el mundo extremo oriental, todo lo que es la tradición, que también es el shintoísmo en el Japón, el mundo indoeuropeo antiguo, el mundo persa, el mundo de la India. Cuando se habla del Vedanta, se puede decir que es una religión, no, no es exactamente una religión, es más bien una filosofía. Pero ahí, ¿qué pasa? Lo que ha apuntado bien Guénon es que el nombre de filosofía, el nombre de religión es acotado, es más propio hablar de tradición, porque la Ujú, palabra tradición engloba todos los aspectos de una vida, hasta ujú, la forma de comer, es decir, mm, lo que se come, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la naturaleza, del cosmos, darse cuenta que el cosmos es un ser viviente, sintiente, y que en él anida un principio divino, y que el ser humano tiene una esencia espiritual que está dormida, pero que viene a despertarse, y ujú, que para despertarse necesita de ciertas prácticas cotidianas, que este es otro aspecto, ¿no? Entonces, esto lo ha llamado, decimos, Shuon, la unidad trascendente de las religiones, o de, llamémoslo así, de todas las formas tradicionales. Por ejemplo, ya hace años que está, gracias a Dios, muy mejor transmitido lo que es la transmisión amerindia, ¿no? O sea, hay seres que yo he tenido vinculación indirecta con algunos que estaban en el norte de Perú
y que estaban aislados en las montañas. Bajaron literalmente a las universidades, se convirtieron en doctores en neurociencias para estar al tanto del mundo contemporáneo, pero ellos tenían una sabiduría infinita. Se encontraron con gente del Islam, con gente de unos maestros sufíes, y dijeron exactamente, nosotros decimos lo mismo. Claro, Nosotros decimos lo mismo. claro. ¿Cuál es la unidad trascendente de las religiones? Que hay, lo digo nuevamente, la concepción de un cosmos viviente, viviente. La Tierra es un ser sintiente. Los planetas, hablan bastante de astrología aquí, Sí, lo tienen presente. Los sí. planetas son seres sintientes, son inteligencias cósmicas, Hay una cósmicas, conciencia, digamos, en ellos. que tienen conciencia y que transmiten, podemos decir, tiene una función angélica, después veremos eso, ¿no? Ujú. Y en ese cosmos hay un principio divino que tiene distintos nombres según las tradiciones. Nosotros, en la tradición del Islam a la que pertenezco, decimos el nombre es Allah, y el principio es La ilaha illallah, que significa no hay otra divinidad más que Allah, lo que significa que hay un principio único, único. Esto está en la esencia del mensaje de las tradiciones. Y lo que es principal es que ese mensaje está adentro del ser humano. Es decir, se despierta. Por eso la Mm, idea de la carta, que está en el mm, himno de la perla, es un texto gnóstico. ujú, Ese conocimiento está adentro del ser humano. Por eso la palabra esotérico, que vos utilizaste muy bien, significa interior. ujú, Esotérico significa, ante todo, el conocimiento de sí que tiene el ser humano. En segundo lugar, la transmisión de ese conocimiento. Y en tercer lugar, la idea de que la realidad tiene una constitución, se dice ontológica, del ser, que tiene un aspecto exterior y un aspecto oculto. La realidad tiene un aspecto material y visible y un aspecto que es el del gaibi, como decimos en Islam, ¿no? De lo no visto. mm, Y eso solo se puede ver abriendo el corazón. mm, ujú. Muy interesante porque, ¿sabes qué? Me encanta la distinción que hiciste entre lo que es la tradición y la religión. Esto como la religión genera cierta urticaria hoy en día en las personas, no en todos, pero lamentablemente en muchos. Y es verdad que algo de verdad deben tener los que les genera este rechazo por esto de que muchas veces es una antorcha apagada o como un continente sin contenido. En cambio, la tradición real no puede ser, esa que logra tocar con la unidad trascendente, ¿no? Con esa unidad trascendente. Me hizo acordar la palabra mitologema, con eso que está, que se activa, se puede activar desde el exterior, pero porque existía en el interior, si no de ninguna manera podría ser activado. Me parece súper interesante. ¿Querés agregarme algo más de esto o voy con Sí, otra bueno, pregunta? ¿cómo no? En realidad, bueno, vos lo que decís son varias cosas. La idea de Ujú, mitema o mitologema ujú, como núcleo simbólico que está adentro del ser humano y que de alguna manera se activa a partir de una movilización arquetípica, por utilizar una frase más de Carl Gustav Jung. Aquí tengo los libros negros que van a ser presentados la semana que viene con nuestro amigo el doctor Bernardo Nante. Hago esta idea para después, me gustaría, aunque sea decir unas pocas sí, palabras. esa era mi Ese, próxima pregunta, así que ese es un buenísimo que lo... núcleo. Sí, Eso es un núcleo. sí. Ahora, el problema es que, de alguna manera, esto lo ha dicho un autor que ha trabajado mucho el hinduismo, el cristianismo, que se llama Raymond Panikkar, lo dijo en la década de los 80 del siglo XX, que dijo, la espiritualidad es la respuesta a la esclerosis de las religiones. Entonces, Mm, él lo que ha puesto, en una cuestión de reloj al día, de que en la primera mitad del siglo XX, Jung, por ejemplo, hablaba de religión. ujú, La segunda mitad del siglo XX, después de los 70, 80, a la gente en Occidente, remarco la palabra en Occidente, le hablas de religión y se le cierra el corazón. claro. Ocurre eso, yo soy transmisor. Yo sigo hablando de religión, pero ¿por qué? Porque estoy dentro del din. La palabra din es en árabe forma de vida. Ujú, Y en Islam, hablar del din es algo que indica
cómo es su acción en el mundo. Lo que quiero decir, la caída de la religión es un tema de la muerte de Dios que afecta geopolíticamente, y lo digo claramente geopolíticamente, en un momento que hay que recordarlo, en este momento hay un genocidio en Palestina, y hay una lucha terrible, donde gran parte de la humanidad está muy activamente despertándose a temas nuevos, cada vez más gente se convierte al Islam, y mucha otra parte de la humanidad está cada vez más encerrada en algo destructivo. Vos lo sabés, hay mucha gente en lugares como Pakistán, como Senegal, yo tengo amigos senegaleses, que tienen vivo al DIN. Cuando tenían 4 años, les enseñaban el Corán. Gente que está en Nigeria, gente que está en el Turquestán, en Dagestán. Bueno, en esa gente... Estamos hablando de que practican una tradición, que es, la palabra tradición es superadora de lo que nosotros entendemos como religión, practican una tradición que los lleva con sus prácticas de vida que tienen un aspecto exterior, pero principalmente simbolizan un aspecto interior, los llevan a ese núcleo, hacia esa necesidad de despertar, que les facilita eso de despertar, se los deja por lo menos un poco más cerca. Estamos hablando de eso y a la vez se produce un genocidio ahí. Estamos hablando justamente de que en esa gente, que son muchísimos seres, son cientos de millones de seres humanos, ¿no? La religión está viva. A los 4 años yo tengo un gran hermano, el Sheikh Fall, es de la tarika Qadiri y Tijani también. Él vive acá y es de los que venden anteojos por la calle, ¿no? Sí, sí. Yo lo conocí, sí, es amigo mío y es un sabio del Islam. Sí, Cuando tenía 4 años, a él lo mandaban a estudiar Corán, ¿sí? 4 años, mientras vivía en la familia. Entonces, ¿qué ocurre? La Sharia, que vos mencionaste bien, es totalmente necesaria. Los descontroles, totalmente, la falta de armonía, la falta de ética, la perversión, la usura. La usura está condenada en el Islam por la Sharia. ¿Quién ganó? Ganó la usura. La usura son las tarjetas de crédito. La usura son los fondos monetarios internacionales. Hay un tema muy fuerte en relación a la putrefacción de las sociedades y la falta de Sharia. Entonces, lo digo así brutalmente. ¿Y qué habría que definir Sharia? Para que una idea, la religión en su aspecto exterior es totalmente necesaria. Es totalmente necesaria. Es lo que cuida a la gente. Es lo que cuida. Y tiene que haber una gente del aspecto interior que revitalice la religión, pero solamente en épocas de decadencia se opone el esoterismo al exoterismo. ¿Se comprende? Vos lo comprendés bien, pero quiero los oyentes. Que el exoterismo, digamos, los fanáticos, los ortodoxos se oponen a que exista un aspecto mítico, un aspecto místico. No, eso me querés decir. Y además, digamos, en el mundo cristiano, católico en particular, y lo digo como una crítica que es beneficiosa de los mismos católicos que conozco, se volvió totalmente un discurso vacío. Entonces, a la gente, ¿cómo le va a despertar el corazón un representante que no tiene el corazón él despierto? Entonces, esa es una crisis de Occidente, que la llamó Nietzsche la muerte de Dios, ¿sí? Pero no soy de los que, en un tema actual, dicen el esoterismo sí, pero el exoterismo no. Yo practico la Sharia y la Sharia a mí me ha salvado la vida. Eso es lo que quiero transmitir. Muy bien, muy lindo. Pero claro, porque también están los que solamente pretenden practicar el aspecto esotérico, los rituales, las danzas de Rumi, pero se quieren quedar con quieren los beneficios, pero no quieren los sacrificios, para decirlo de alguna. Y ahí está el problema de que justamente la innovación de la que hablaste es algo beneficioso cuando la tradición se actualiza día a día. Así como se actualizan, digamos, las aplicaciones, llamarlo del celular, ¿sí? Se tiene que actualizar, pero no tiene que perder la esencia. Pero se tiene que ayornar, digamos. Ayornar, claro. Pero otra cosa es que cuando uno hace lo que se le canta, ahí el que gana es el ego. Entonces, vos sabés que hay una palabra islámica que es vida que es innovación, pero en el mal sentido. Significa ahora para adorar a Dios vamos a agarrar y nos vamos a tirar por la ventana. Bueno, ¿eso a quién se le ocurrió? Hay que seguir las palabras del profeta Muhammad, hay que seguir la
recepción del Corán. En Está sentido de la dicho ahí. tradición sería, hay que seguir las palabras del despierto. Si sos cristiano, seguir las palabras de Cristo. Si sos budista, seguir las palabras de Buda. Innovación, si no, a mí se me ocurrió que despertar ahora es saltar en una pata, no sé. Saltar en una pata mientras que decís jajajajú. ¿No? Una Tal cosa así. cual, tal Muy... cual, tal cual. Ujú. Además que actualmente vivimos una época muy loca, porque en realidad es distinta de la época de René Guénon, porque aquí ahora en la Argentina, por ejemplo, vos lo sabés bien, hay una tarica, la tarica Yarraji, por ejemplo, a la que pertenecimos, ¿no? Y está al acceso de todo el mundo. Tiene un hermoso edificio en Teodoro García, hay otros lugares. Y lo que quiero decir, actualmente para la persona que busca, aquí en la Argentina conozco representantes auténticos del budismo tibetano, del budismo zen. Hay transmisiones, pero totalmente fidedignas a partir de la obra de Jung, del esoterismo occidental. Ujú. Es, por un lado está lo que llamamos, lo decimos así, mucha gente que quiere hacer espiritualidad para sentirse bien, pero seguir siendo el mismo cretino. Ajá. Esa es la espiritualidad que está hecha como mercado. Sí. Y hay una auténtica espiritualidad. Déjame Cada repasar una persona cosa tiene un corazón, ¿sí? para que yo pueda entenderlo mejor. No es que o sea, vos lo estás explicando clarísimo, pero quiero repasarlo bien, me gusta resaltar algunas cosas. Sí, Me estás diciendo que estas tradiciones auténticas están disponibles. Hay una en Teodoro García, yo he sí, ido. Hay una también de sufis, bueno, están los de Flores de la misma Tarika, y hay sí. Nashbandi. Pero vos me estás nombrando otras tradiciones que capaz no son sufismo, pero están ahí y están vivas y están al acceso. Pero que no son mercado, no son comprables, digamos, no te cobran incluso, creo, por ir. Claro, por ejemplo, ¿no? Yo practico hace 30 años Aikido. Aikido es una Ujú. tradición marcial japonesa. Me acuerdo, sí. Es una tradición marcial. Hay gente que transmite el auténtico yoga stanga. Yoga stanga es una forma de yoga que viene. Entonces, es un momento donde hay materiales para ir despertando a la gente. Ujú. Hay una tradición, se puede ir a la mezquita de Palermo, es el lugar principal donde yo voy. Ahí está la tradición del Islam. Lo que queremos decir, cuando habló René Guénon en la década del 20, estaba mucho más cerrado todo, ¿sí? Es decir, no había la vinculación de la llamada revolución, de la tercera revolución, que es la globalización. Eso Ajá. tiene un Más aspecto censura había. positivo, claro, era, digamos, Occidente estaba en un cambio muy grande después de la Primera Guerra Mundial. Ujú, Nosotros estamos a un siglo de eso, a un siglo de eso. Estamos en ujú, 2024, 1924 fue el entre dos guerras. ujú. En 1924, el señor Gurdjieff, que me gustaría mencionarlo, Sí. llegó a Occidente, estaba en el Prieuré, en Francia, ¿sí? Transmitiendo enseñanzas increíbles, tomadas tanto del cristianismo esotérico como de las taricas, ¿sí? Ujú. Entonces, él hizo un esfuerzo para llevar la transmisión de la tradición y una práctica a Occidente. Lo que digo, esto hoy está más facilitado, Sí. pero al estar más facilitado hay una trampa. Hay un convertir en una, llamémoslo así, espiritualidad tipo californiana. Hay gente valiosa en California, lo digo en general, que es una forma de pseudo espiritualidad. La pseudo espiritualidad es simple, se caracteriza por el inmediatismo, de querer sentirse bien, pero no afecta la esencia del ser de uno. Ujú, Porque para afectar la esencia del ser de uno, se necesita trabajo sobre sí mismo. Y el trabajo sobre sí mismo requiere un compromiso. Y el compromiso no es una experiencia aislada de tipo, me tomo, no sé, mezcal o lo que sea y quedo, digamos, pata para arriba. Sino es seguir en el camino, seguir en el camino. Actualmente estoy, y lo quería comentar, en la formación vocación humana que dirige el doctor mi gran amigo Bernardo Nante, con sí, el que lo hemos estuvimos entrevistado. por eso. Y Ujú. formación vocación humana es un lugar que está abierto a todas las tradiciones. Enseñamos espiritualidades comparadas. Yo soy musulmán y ahí enseño como musulmán,
pero enseño desde el legado de Carl Gustav Jung, que maneja extraordinariamente Bernardo, pero abriéndose a las tradiciones comparadas. Entonces mucha gente desde allí se convirtió, algunos fueron al sufismo, otros fueron al budismo y siguen en vocación humana. Vocación humana tiene ese título porque vocación es la palabra latina que tiene que ver con voz, escuchar la voz. Viene de una expresión junguiana que es el sí mismo, que tiene un estime es una voz, que cada ser humano tiene una voz interior a la que tiene que escuchar. Ahí está la cuestión. Una voz y una vocación, un atributo o un aglomerado de atributos principales que tiene que descubrir para desarrollar su potencial. Ahora, tal cual, eso mismo, voz y vocación. La persona tiene como ciertos atributos que son como nombres de Allah, ¿sí? Sí. Hay algunos que puede despertar, sí. Están en potencia. Eso es lo que hacemos en vocación humana. Hay autores occidentales que nos nombraste como Jung, como Gurdjieff, que digamos que dejaron un legado que resuena, por lo que vos decís, con las tradiciones que hemos mencionado. O sea que hay autores occidentales que quizás sin querer queriendo o sabiéndolo o no lo sé hasta qué punto, como estos que nombramos o puede haber más, bueno, René Guénon claramente, que tocaron con esto de la tradición, que tocaron algo de este núcleo, de esta unidad trascendente de las tradiciones. Bueno, principalmente, y lo decimos con agradecimiento, y en mi historia personal, no tengo interés en comentarla, yo he tomado el camino de las tradiciones gracias a las enseñanzas de Gurdjieff. Y estuve muchos años en las escuelas Gurdjieff y sigo profundizando en el legado de Gurdjieff, así como con Bernardo Nante, que es el gran conocedor, profundizamos en el legado de Carl Gustav Jung. ¿Qué significa? La misión de Gurdjieff fue clara. Él tuvo un amán es como una misión de llevar a Occidente. Él era del Cáucaso, ¿no? Y primero estudió, esto lo llevó a Inglaterra, lo llevó a Francia, estuvo en Estados Unidos. Hace 100 años estuvo justamente, en el 1924. Entonces, él tuvo una misión, y esa misión fue cumplida. Él trajo materiales. Después, vamos al punto, porque son muchas cosas. La obra de Carl Gustav Jung, por ejemplo, la tesis de doctorado de Bernardo Nante, muestra cómo Carl Gustav Jung no fue un discípulo meramente de Freud. Con todo respeto a Freud fue un genio, ¿no? Pero él fue el encargado de... él no venía de una tarica, no venía de una orden, ¿de acuerdo? Sino que él, por su investigación, por su recorrido personal, por las visiones que cuenta en el libro rojo, en los libros negros, tuvo una inspiración. No venía de una tradición, pero vino como una inspiración. En esa inspiración, lo que él muestra es que la psicología, el inconsciente, determinado por Sigmund Freud, no es de carácter meramente individual, sino que el inconsciente es lo que se llama inconsciente, es lo que no somos conscientes. El ser humano está abierto a una dimensión espiritual arquetípica. Entonces, la obra de Carl Gustav Jung es una puerta de acción directa a encontrarse con las tradiciones. Eso es como lo lee Bernardo Nante, porque además la obra de Jung fue clara. ¿Él en qué se inspiró? Se inspiró en la alquimia, ¿sí? Se inspiró en el gnosticismo. La introducción al I Ching, ¿virgen a quién se lo dio? Se lo dio a Carl Gustav Jung. La introducción al libro tibetano de los muertos, Evan Ben se lo dio a Carl Gustav Jung. La introducción al libro del budismo Zen de Suzuki Roshi se lo dio a Carl Gustav Jung. Mira. Él fue un puente entre las tradiciones orientales y también el esoterismo occidental. Entonces, aquí hay elementos para los que buscan. Ahí está la cuestión. Las tradiciones... Nosotros amamos la frase que dice... ¿Perdón? Sí. Decime, No, quiero saber la frase que aman. Yo prefiero escucharte a vos. ¿Qué frase aman? Hay una frase que dice, para los que quieran encontrar en lugar de buscar. Lo que significa que no es que encontré, bueno, la encontré, ya está, listo, ya me comí la película de que la tengo. No. Encontrar un camino para seguir buscando. Y en ese sentido,
lo que transmitimos es que cada persona tiene que encontrar el camino que le despierta su corazón. Es decir, yo he seguido y sigo, gracias a Dios, el camino primero del sufismo, después del Islam. Eso es lo que me hace a mí más pleno, y agradezco a Dios haber llegado a esto. Para otra persona puede ser otra cosa. Yo no estoy diciendo, pero que todos tenemos que buscar porque la época lo necesita. Es una época, hay que ser consciente de que vivimos una época de colapso a nivel planetario. Y el mensaje, tanto de Jung como de Gurdjieff, para Occidente, es que si el ser humano no trabaja sobre sí mismo, estamos en la autodestrucción. Eso es lo que se ve todos los días. Hay que despertarse. Cada persona tiene que trabajar globalmente sobre sí mismo. y se ve en la calle, se ve cuando alguien te pasa cerca con el auto. Muy interesante esta diferenciación que podríamos decir entre el turismo espiritual y el real buscador espiritual que encuentra una tradición y profundiza en ella. Esa búsqueda es una profundización y no es seguir de turista de un lado en otro. Mientras que nos escribe Jorge, buen día Jorge, ¿cómo estás? Imelda, varios mensajes. Qué lindo encontrar el camino propio, nos dice Imelda. Muy bien, sí, también habló en algún momento del tarot porque toca el tarot el tema de los arquetipos y el tema del tarot de los arquetipos siempre decimos, de alguna manera hay un aglomerado de atributos divinos en el tarot, después que se le haga un uso profano es otro cantar. ¿Las tradiciones coinciden en su visión de la realidad, de las realidades espirituales por las que estamos atravesados hablando de los arquetipos, ¿no? Esa era la pregunta que te quería hacer antes. Bueno, dicho desde Carl Gustav Jung, lo que primero Jung lo dice claramente en el texto de 1934 de los arquetipos del inconsciente colectivo, donde dice, yo tomo la palabra arquetipo del mundo hermético, del corpus hermético, de las enseñanzas de Hermes Trismegisto, del neoplatonismo. Entonces hay que pensar esto, lo digo muy simplemente. Cuando se piensa psicológicamente, algunos creen como que el arquetipo es una proyección de la mente humana. No es así. No. La mente humana es como un espejo que refleja algo superior, que es el arquetipo. Entonces, la concepción junguiana es que el arquetipo se manifiesta espontáneamente en la psique. Se manifiesta espontáneamente en la psique. Esto significa que continuamente están los arquetipos como pidiendo pista, lo digo así brutalmente, ¿no? Está bien. Tenemos como muchos condicionamientos y amortiguadores, pero se manifiestan en sueños, ¿sí? Y ahí está la cuestión. Lo que ha hecho Jung es mostrar que las tradiciones coinciden en el núcleo arquetípico, pero según sea el taoísmo, ¿sí? O la tradición, digámoslo así, de los antiguos persas, que es extraordinaria, de ahí viene el zoroastrismo, el mazdeísmo. El actual Irán es parte de la tradición persa, ¿no? El régimen simbólico varía, ¿está bien? Es decir, hay un núcleo, que es el principio uno. En el taoísmo se llama el Tao. En el mundo norteamericano se llama el Wakantanka, ¿sí? En el mundo de la India se llama Brahma, y Brahma se divide en tres, Brahma, Vishnu y Shiva, como el uno que se hace tres en la tradición cristiana. Cambia el régimen simbólico, pero el núcleo arquetípico es el mismo. Por eso Jung habla del sí mismo, y Jung fue muy práctico, dijo que eso es lo que hace Bernardo, hace muy, muy, muy accesible. Y Jung no se puso a discutir si Dios existe, porque eso sería un tema teológico, molesto la discusión. Ya estaba resuelto, ya lo resolvimos eso, muchachos, avancemos, como cuando dicen así, ¿no? En el barrio, esto ya está resuelto, avancemos con otras cosas. Claro, pero él lo que dice, él deja un legado científico. Claro. El legado científico es, yo hablo de realidad psíquica. Realidad psíquica. Así como tenemos una realidad material, tenemos una realidad psíquica. Y lo que dice Jung, yo compruebo en mí mismo y en mis pacientes que el ser humano sufre por su desvinculación con lo sagrado. Porque en cada ser humano hay un arquetipo que se llama el sí mismo. Y el sí mismo
es la presencia de Dios en todos nosotros. Entonces él dice, yo no discuto con los teólogos. Lo que digo es que psíquicamente en todo ser humano hay un núcleo sagrado que además de ese núcleo y de escucharlo, depende la autorrealización de la persona, su plenitud, su plenitud. Y aunque no le demos bola, lo digo, simplemente eso actúa igual, ¿eh? Esa es la cuestión. Se relaciona con la función trascendente, ¿no? Perdón que me pongo técnico. No, perfectamente. Jung ha trabajado en algo que tiene vinculaciones, si querés, digamos, con lo que es en la astrología, el tipo de fuego, agua, tierra, aire, ¿sí? Es decir, está la función del pensar, está la función del sentir, está la función del senso percibir, las sensaciones de los sentidos. Está la función del intuir, ahí tenés un cuaternario, ¿está bien? Y hay una quinta función que es la función trascendente, que es la que va al centro, es la que va a la unidad. Y esa función trascendente es la escucha de sí mismo. Eso él lo ha puesto como bien clarito para occidentales, ¿sí? Como si querés buscar por ahí, ¿sí? Que tiene algo que ver las emociones con todo esto. Bueno, hay todo un tema profundo, ¿no? Cómo los arquetipos resuenan también, tienen un profundo contenido emocional. Claro que sí. En el cuaternario que describimos, por ejemplo, ¿no? La función del pensar es como aire, la función del sentir es como agua, la del senso percibir es como tierra, la función del intuir es como fuego. Eso indica como los 4, llamémoslo así, tipos humanos básicos. Pero esas funciones son conscientes en Jung, conscientes. Aparte, hay un umbral que tiene que ver con lo endopsíquico. ¿Se comprende? Endopsíquico, lo interior psíquico. Sí. Ahí acciona, ¿qué es lo que acciona? Las emociones que vienen del inconsciente personal. ¿Qué es el inconsciente personal? Nuestro núcleo biográfico. Núcleo biográfico. Cuando yo era chiquito, mi mamá, mi papá, lo que sea, pasaron ciertas cosas. Lo digo livianamente. Tenemos ciertos complejos que vienen de ese núcleo biográfico que despiertan emociones que son de carácter infantil, justamente, que es lo que yo llamo la sombra. Pero detrás de ese, llamémoslo, núcleo biográfico de condicionamientos, hay un mare magnum, hay un mar extraordinario, que es la dimensión arquetípica. Y ahí está la salida, justamente. Por eso dirá Jung, con Bernardo nos gusta decirlo así, que toda psicología es en el fondo una cosmología. ¿Qué significa cosmología? No solo el aspecto físico del cosmos, como ver Carl Sagan, esas cosas maravillosas, lo que son, Júpiter, Saturno, los 7 cielos, sino un mundo psíquico cósmico en donde están las influencias de las inteligencias divinas, que pueden ser planetarias o angélicas, y que nos mandan continuamente mensajes. Nos están mandando todas esas inteligencias mediadoras, en realidad responden a la voluntad de Alá, responden a la voluntad del Uno. Esto lo agrega uno. O sea que estás vinculando la inteligencia planetaria, que es una inteligencia divina arquetípica, con los ángeles. O sea, hay una vinculación entre el mundo de los ángeles y los planetas. Claro, porque la palabra ángel, que viene del griego ángelos, ¿no? Significa mensajero, significa mediador, tiene que ver también las alas del ángel. Las alas es un símbolo como el que aparece en Hermes. Hermes es el Hermes Mercurio, ¿no? Y tiene que ver con lo que vincula a los seres humanos con Dios y a Dios con los seres humanos. Hay una idea que, bueno, son muchos autores, pero no importa. Hay un gran estudioso. Jung y Gurdjieff son más que autores, son seres que han sido testigos. Henri Corbin es conocido. Tiene un libro que es Cuerpo Espiritual, Tierra Celeste. Sí. Cuerpo Espiritual, Tierra Celeste. Sí. Ya muestra como una contradicción en los opuestos, ¿no? Un cuerpo espiritual. Ese libro, les exhorto a mis alumnos a leer ese libro, por favor. Tiene muchas cosas. Es básico para esto que estamos hablando, sí.
es lo que Básico en el introduce, sentido de fundamental. sí, de elemental. Es lo que introduce, y él estuvo cercano a Jung, ¿no? Cuando murió Jung, él fue el que continuó las sesiones del grupo Élanos. Él lo que introduce es la idea del mundo imaginal. Un momento, es una idea, ¿no? Está el mundo espiritual y está el mundo material, ¿sí? En la visión cuadrada caemos en un dualismo, ¿está bien? La materia contra el espíritu contra la materia, lo instintivo contra lo racional con lo instintivo. Muy, muy aburrido. Como si fueran dos cosas separadas, ¿no? Muy Exactamente. castrado. Tiene que haber algo vinculante. Lo vinculante es lo que descubrió Corbén, que no se convirtió al Islam, no se enamoró, en la tradición islámica, que es el Malakut. El Malakut es el mundo intermedio. Está el Shabarut, que es el mundo de las esencias divinas, Sí. y el Mulk es el reino, hay un sura del Corán, el sura al Mulk, y entre ellos está el Malakut. El Malakut es el mundo angélico. El mulk es El el, mulk- el mundo sensible, perdón. ¿Correcto? Está el mundo material, Sí. que es el Mulk, el reino, o como el árbol de la vida, el Malkut, ¿sí? Los que estudian astrología esotérica lo conocen, ¿no? Sí, sí. Mulk es el mundo material. Está el Shabarut, que es el mundo de los arquetipos divinos. Y en el medio está el Malakut, que es el mundo angélico. Esta idea es fundamental, porque el mundo angélico es el que transmite el Corán como se le fue revelado al profeta Muhammad, la paz sea con él, mediante el ángel Jibril, el ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Entonces, o sea, para las tradiciones, el ángel Gabriel es el que revela los libros sagrados. La idea, justamente, que en el Islam es clarísima, pero en las otras tradiciones también, es que hay un ser mediador. El ángel es un ser mediador, es un ser que está entre las realidades divinas con las que uno no podría tener contacto directo, ¿sí? Porque explotaría, digamos, se explota la térmica. Hay un ser que es un transmisor, que es un mensajero, es un mensajero. Ese ser, en el ser humano, hay una dimensión angélica que es el mundo del corazón espiritual. El corazón es como un ser mediador entre el naf como es el ego, y el espíritu. Es decir, la idea de lo angélico, en este sentido, la idea de que hay que entender que los ángeles no son solamente como nenitos con angelitas que hacen pi, 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 pi. El ángel de la muerte, el Malak al-Maut, ¿sí? Azrael es un ángel. Las órdenes que vienen de Dios a los hombres y los deseos de los hombres, los deseos de los seres humanos que llegan al plano divino, son enviados por los ángeles. Leandro, Sí. sabés que me están pidiendo que nos queda un minutito nada más. Es una lástima. Lo bueno es que llegamos a hablar casi de todas las cosas que yo quería hablar con vos. Lo no tan bueno es que me hubiese gustado profundizar en muchas más, en este vínculo de los mundos angélicos con los mundos arquetípicos, con los planetas. ¿Qué tendrá que ver eso con los signos? ¿Es algo más profundo todavía? Bueno, me quedaron 30.000 cosas en el tintero, así que voy a aprovechar seguramente tu buena onda, tu buena predisposición para tener una entrevista dentro de poco. Antes de despedirte, quiero que nos digas cómo puede la gente contactarse por fuera de este medio para seguir aprendiendo con vos en vocación humana, etcétera, como nos decías. Bueno, ante todo los invito el 30 de octubre que estamos presentando en el Malva Sí, los eso libros sí. negros de Carl Gustav Jung. Eso es fundamental, Estos eso es 7 buenísimo. libros. Buenísimo. Están invitados ahí a las 19 horas, va a estar Bernardo Nante y vamos a estar charlando sobre eso. Hay que estar. Por otra parte, a quien quiera comunicarse individualmente conmigo, yo te paso el mail y le das mi mail, es lo más práctico. Si me escriben, ¿Sí? les voy a pasar tu mail. Dale, hacemos eso. Lo puedo decir ahora, Sí. bueno, es simple. Mi nombre, si lo quieres escribir, Leandro Pinkler, Leandro Pinkler está ahí abajo, sí. en minúscula, @gmail.com. Perfecto. Eso, si es un comentario sincero, digamos, de alguien que quiere una búsqueda o algo,
Mi función es, de alguna manera, decir, bueno, alguna gente quiere hacer aikido, otra gente quiere acercarse a vocación humana, otra gente quiere acercarse al Islam. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Mi función es esa. Me están Te cortando de acá. agradezco enormemente a vos, hermano. Un gran honor, la oportunidad que tenemos. Muchas gracias. Échala. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por este encuentro, Leandro. Nos vamos a ir comunicando y esperamos entrevistarte prontito. Baraca en el Aire es un programa de la Escuela Baraca de Lenguajes Sagrados. Comunicate con nosotros a través de los medios que van a salir en el cierre del programa. Si estuviste viendo este programa en diferido, dale me gusta y activa la campanita para seguirnos. Nos estamos yendo, pero antes queremos agradecer por este momento compartido. Muchísimas gracias. Esperamos haberle servido para su camino, para su desarrollo espiritual. Abrazo a todos, a todas, que tengan un feliz jueves o en el día que estén y un feliz fin de semana. ¡Chau!